Mi mamá le decía, mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Y me decía, hijo, ahí hay un vaso con agua y hay azúcar. Y yo dije, un día voy a estar del otro lado. Como que una estaca entra a mi corazón, como que me mete un cuchillo. Pero cuando yo me quiero bajar de la cama y volteo a ver atrás, mi cuerpo está tirado. Escuchaba un médico que decía, él no va a llegar muy lejos. Cree en el Señor Jesucristo y serás sano y salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener la certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial, el apóstol Jonathan Castellón. Viene directamente desde el ministerio Kairos. ¿Qué tal, apóstol? ¿Cómo está? Muchas gracias, bendiciones. Pues contento de estar contigo y con toda esa gente que nos va a estar viendo. Y para mí es una tremenda bendición, un privilegio poder transmitir lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer en nuestra vida. Y yo, el más expectante. Siempre que alguien se sienta en esa silla, apóstol, yo estoy expectante. La verdad que el primer edificado que hizo yo, la verdad, con cada Gracias. uno de los testimonios que pasan por este programa. Y espero que, así como en algunas cosas yo me siento identificado, muchas personas que nos escuchan y nos ven se puedan sentir identificados. Y también invitar a todas las personas, ¿verdad? Que si quieren comunicarse con alguna de las personas que pasan por nuestro programa, que quieran una palabra, que quieran que oren por ustedes, sin ningún problema nos pueden escribir a todas nuestras redes y con gusto nosotros les vamos a atender. Vamos a pasar los contactos para que directamente se puedan contactar con cada pastor, apóstol, profeta, la persona que requieran para que se pueda orar y se pueda bendecir, ¿verdad? A través de este programa. Así que Qué no bendición. duden en escribirnos. Y para irlo conociendo, apóstol, ¿quién es el apóstol Jonathan Castellón? El apóstol Jonathan Castellón es alguien, un joven soñador que ha venido viendo la mano poderosa de Dios, que el Señor nos ha sacado, como dice la Escritura, de lo más vil, de donde quizás nadie podía ver que podía salir algo bueno, como dijo aquel que estaba debajo de la higuera cuando le dijeron de Jesús, y que de dónde venía Jesús, de Nazaret, y le dijo, podrá salir algo bueno de ahí. Entonces, pero sin embargo, el Señor ha hecho cosas grandes, la verdad. Sobre todo nos identificamos por ser gente soñadora, de fe, y que hemos visto la mano de Dios, ¿verdad? ¿De qué lugar es usted, apóstol? Yo soy de aquí de San Pedro Sula. Nacido. Nací en San Pedro Sula, criado en uno de los barrios más conflictivos de nuestra ciudad, pero que ahora le llamamos un lugar donde salen grandes hombres y mujeres de Dios, como lo es Chamelecón. ¿Qué tal fue vivir ahí su niñez? Recuerdos muy lindos, muy bonitos, porque cuando vives en tipos de lugares así, más en aquellos tiempos cuando yo estaba más pequeño, eh, te enseña no a vivir, sino a sobrevivir, ¿verdad? A vencer esas barreras. Si lograste vencer eso, créeme que lo que viene en la vida... pero sí, yo creo que vengo de una familia, bueno, criado en cierto tiempo por mi mamá, porque ya cuando ella tiene unos 8 o 9 años para allá, porque a mí me crió una madrina, que en aquellos entonces pues lo bautizaban a Lo bautizaban uno de y pequeño. uno tenía padrinos. Entonces desde los 6 meses pues ellos me criaron. Todo fue como un propósito de Dios desde el inicio, ¿no? Vamos a comenzar un poquito desde ahí. Sí. A esta persona, esta mujer queda embarazada pero pierde su bebé al nacer. Su madrina. Es mi madrina. Que entonces yo vivía como a 2 casas y a causa de la pérdida de su hijo se fue encariñando conmigo. Desde los 6 meses yo entro a su casa, prácticamente me adoptan y estoy ahí, me daban todo. Era el niño de la casa, ¿verdad? Yo siempre digo, a veces pareciera un poco drástico, pero a veces tiene que morir algo
pueda surgir algo, y ese fue mi caso desde mi niñez. Creciendo, luego, ya cuando estaba más grandecito, pues me tocó, primero viví en La López, ¿va? De ahí, desde extremo a extremo, ¿va? Que son lugares bendecidos, no es que hoy en día puedo decir que son malos, pero en aquellos tiempos eran difíciles. Luego me traslado a Chamelecón, cuando ya muere mi madrina, porque muriéndose ella se terminó todo, ¿va? Pero bueno, sin papá. Mi papá nunca pudo reconocerme, todo el tiempo me negó, ¿verdad? Nunca tuve la ayuda de un padre, mi mamá más que todo trabajando, pero me crié prácticamente solo en el sentido de la escuela, ir a la escuela con mi hermano que es un poco más mayor que yo. Pero sobrevivir porque no es como nuestros hijos hoy en día que hemos tratado de darle un futuro diferente, ¿verdad? Porque son lugares conflictivos donde hay mucha violencia. Apóstol, pero ¿cree usted que eso aportó a su carácter del hombre que es hoy? Uy, sí. Te voy a decir por qué, porque yo recuerdo cuántas veces necesité a mi papá, cuando los más grandes de la escuela me pegaban. Te pudiera decir que hoy en día es lo que yo le proyecto a los jóvenes, llegar un día el padre y saber que tú te quedas solo en tu asiento porque no llegó el tuyo. Pero Dios siempre me dio gracia porque, por lo como siempre tuve profesores, maestros. Y siempre mi maestro, que fue casi la mayor parte de todos los años, comía de su plato. O sea, era como que a los lugares donde yo iba, Dios tenía una persona preparada para instruirme, para cuidarme, pero fue difícil. Ir a la escuela sin comer, sin llevar que comer y sobrevivir, la verdad que... Pero fue formando eso en mí, que lo que a mí me hacía falta, lo que a mí me provocaba dolor, me hacía más fuerte. Es que Dios le dio esa gracia desde pequeño, Sí, gracia para con la gente. Óigame, yo fui presidente de la escuela desde primer grado hasta sexto grado en mi escuela. Hice huelga, cerré la escuela, saqué a la directora, sacaron a 2 maestros. Siempre me gustó estar delante de algo en pro de ayuda, en pro de la justicia. Pero creo que cuando yo recuerdo eso, así como este tipo de cosas que me están identificando, me trasladan allá y eso es bonito. Sí, ahorita que estamos platicando, me imagino que usted era una persona activa, o sea, usted Activa, yo... le metía fuego a la escuela. Yo siempre estuve involucrado en ser cabeza y no cola, como dice la palabra. Yo no entendía, lógicamente, entonces mi forma de ser, pero yo amaba estar en la escuela porque sentía que era el lugar donde yo podía tener familia, ¿sí? Donde yo podía tener un espacio donde se me escuchara, hacer las oratorias de los días lunes y bueno, todo lo que se lleva. Pero bueno, esa etapa de niño me enseñó. Yo fui vendedor ambulante desde niño también. Le tocó valerse por usted mismo Claro, porque murió su madrina, entonces murió mi madrina. le tocó valerse por usted Mi mismo. mamá siempre estuvo ahí, pero ¿cómo te digo? No quiero sonar drástico ni malagradecido porque a mi madre la amo mucho, pero estaba en otro tiempo. Era decirte así para no profundizar, estaba en otro tiempo. Éramos 7 hermanos. Sí. Usted es el menor, usted. No, tengo otra hermana menor que yo. Menor. Pero, por ejemplo, ella era la hembra y los varones tenían que sobresalir solos, ¿va? Por ejemplo, algo que yo aprendí de mi madre, una mujer luchadora, una mujer trabajadora, me enseñó, mi mamá en aquellos tiempos no era, ¿quieres algo? Quédate en la casa, que yo te lo traigo. Si no quieres algo, te levantas temprano de madrugada y vamos a hacer el dinero para poderlo comprar. Entonces, todo eso yo creo que hoy en día me ha formado, me ha llegado a tener un carácter, de tal punto que no podría imaginar un niño de 6 años montándose un bus Impala, viajando de Choloma. A Chamelecón, conocer todos los puntos en San Pedro Sula y caminar, andar solo. Me encantaba ser niño porque podía entrar a los estadios gratis. Pero yo ahí andaba metido en todo. No necesitaba que alguien anduviera conmigo porque la vida me formó así. La vida me formó a que no puedes dejarte morir por algo que te hace falta, sino luchar para poder llegar a atenderlo en la vida. Qué excelente, imagino que barrió con todas las rutas de San Pedro Azul, la ruta 7, la ruta 2. Me gustaba porque no pagaba. La gente se asombraba como un niño tan pequeño podía tener un alcance de viajar solo, sin tener temor.
Luego llegué a un punto que cuando recuerdo yo que porque mi mamá siempre trabajaba y a veces me llevaba, pero todavía estaba viva mi madrina en el momento, mi madrina hacía algo conmigo, me decía, cuando llegaba Navidad, me decía, Jonathan, eh, ya viene Navidad, ¿qué vas a hacer? Te voy a dar, póngale, te voy a dar 1.000 lempiras, que aquel entonces 1.000 lempiras eran 1.000 lempiras. ¿Qué vas a hacer? Yo pedía que me lo dieran un mes antes, porque ella se reía cuando me hacía esa pregunta, porque yo lo que hacía era que ella sabía que yo me venía para el centro, yo compraba mercadería y yo ponía un puesto en alguna acera, porque yo esos 1.000 lempiras los tenía que multiplicar. O sea, ella me daba 1.000 lempiras para mi ropa, pero yo necesitaba, para una mudada, yo sacaba otra mudada, tenía para comprar los cohetes tradicionales y aún andar dinero en la bolsa. Entonces me gustó eso. Entonces yo me acuerdo que yo iba a un almacén a comprar juguetes. Compraba una yarda de nylon, ponía los juguetes y me ponía en cualquier esquina. Pero amarraba lazos en la punta de los nylon. Porque cuando llegaba la policía, porque tú no puedes vender sin permiso, yo salía de la carrera y jalaba los lazos. Entonces, ¿cómo les digo? Eso me fue formando. Me encantó, me gusta ser emprendedor. Sé que Dios nos ha dado una bendición que es la sabiduría, pero hay que trabajar. Así hay que trabajar, estamos claros en eso. Entonces, bueno, ahí fue esa etapa de niño donde yo decía, mi mamá le decía, mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Y me decía, hijo, ahí hay un vaso con agua y hay azúcar. Haga Agua con ahí azúcar, agua con azúcar y se acuesta a dormir. Lo terrible era cuando te despertabas en la madrugada. el hambre. Era terrible. Sí, terrible. Entonces, yo por eso hoy en día como lo que yo quiero. No, no, ya no escatima Lo disfruto. Mi esposa se ríe conmigo recién casado porque yo era muy exagerado. Yo me como una hamburguesa y yo empiezo a decir, qué rico, qué rico. Y ella pensaba que era ay, ¿cómo te digo? Ay, soy exagerado. Hasta que un día le conté, vos no te imaginas cuántas veces yo anduve vendiendo en las calles y pegaba mi rostro en un vidrio, en un restaurante viendo que otros comían y yo no podía. Y yo dije, un día voy a estar del otro lado. Pero eso es cuestión de forjarse de que ese dolor que hoy te está dañando, que ese dolor que hoy te está incapacitando, mañana tiene que ser tu mayor fortaleza. No puedes quebrarte. y eso lo fortaleció y ahora lo hizo el hombre que es, pues. Y ahora Claro, trabaja hoy. Lo importante es que desde pequeño aprendió a trabajar. sí. Que creo que eso es algo que hoy en día es un poco complicado. Estamos entrando en las redes digitales y se complica mucho con los jóvenes. Hay mucho reto hoy para los jóvenes en cuanto a que ya no quieren estudiar. Se enfocan más en las redes porque en las redes les venden unas cosas que tal vez no son la vida real. Pero bueno, ese es tema para otro día. Ahorita vamos a seguir con los testimonios porque nos vamos a meter ahí en un tema diferente. Usted mencionó a su madrina y me gustaría que me contara esa parte de su madrina, porque si fue madrina y fue bautizado, significa que tenía conocimiento de Dios en algún punto, de Sí, pequeño. mi madrina me inculcó, tocaste un punto que fue perfecto ahí, porque es cierto. Mi madrina fue la mujer que me llevaba a la iglesia desde niño. Como ella padecía de muchas enfermedades, yo era como su bastón. Entonces me llevaba a la iglesia, siempre me gustó, siempre miraba el grupo de alabanza, me ponía a la par del púlpito, siempre admiraba a esa gente y eso forjó. Recuerdo las últimas palabras que ella me dijo y me dijo, pórtate bien, sé que Dios tiene un gran propósito contigo y nunca dejes a Dios. Fueron las últimas palabras que ella me dijo. Me dolió mucho su muerte, pero hoy en día, incluso ella se ponía en una hamaca, ella pasaba acostada en una hamaca y yo me subía en el árbol, en los árboles que sostenían la hamaca. Ella cantaba abajo y yo le hacía coro arriba. Ese era bonito. Ahí aprendí una alabanza de alabanzas y desde ahí me empezó a gustar parte de lo que hoy soy. Entonces ella vino a forjar algo muy importante en el ambiente espiritual. Bueno, usted pasa la etapa de niñez, bueno, ella fallece, va a la presencia del Señor. ¿Cómo es su adolescencia? Porque si fue un niño que era independiente, que trabajaba y que se compraba sus cosas, ¿cómo fue su adolescencia? Uh, mi adolescencia, mi adolescencia hasta el día de hoy ha sido la más maravillosa, porque conocí a Jesús En su adolescencia lo en mi conocí. adolescencia. A causa de algo difícil, a mí me detectan una enfermedad terminal, un problema serio en el corazón. Tenía todas las arterias principales del corazón obstruidas.
Cuando aún estaba mi madrina viva, yo todavía recaía, porque me pegaban infartos, preinfartos, todo el tiempo andaba con taquicardia, no podía correr, hacer muchas actividades. Pero entre una de esas tantas veces yo caigo en un estado crítico, me llevan de emergencia, como tantas veces. Ya era común que a Jonathan lo llevaran a un carro de emergencia porque no respiraba o porque iba con algún ataque, ¿verdad? De respiratorio, sea, desde muy pequeño, pues, desde muy desde muy pequeño. pequeño. Ok, entonces esa vez, creo que no, si no me equivoco, fueron como a los 11 12 años, escuché la primera vez la voz de Dios, audiblemente como hoy nos pueden estar escuchando. Así. La escuché cuando me estaban resucitando con choques eléctricos. Entre mi consciente y mi subconsciente yo escuchaba a la gente, los doctores, pero escuché una voz clara que me dijo, no vas a morir, porque me vas a servir, tienes un propósito muy grande en esta tierra. Desde ahí entró una semilla grande en mi corazón. Y empecé a servir al Señor, a seguir al Señor. Fui a una iglesia, hubo un tiempo que andábamos pues en el barrio donde nosotros vivíamos, donde desde el ambiente donde tú vivas, así también te vas a contagiar. Yo andaba unas pantalonetas grandes, calcetas hasta arriba, tenis, ¿verdad? Y unas grandes faldas prácticamente. Yo recuerdo que fui a una iglesia y me recuerdo el nombre del evangelista. Se llamaba Giovanni. Un delgado, un hombre delgado, loco, amante a las almas. Yo tenía una gorra de lado en la última silla. Y ese hombre dijo, tú que tienes la gorra, dice el Señor que vas a llegar a ser un hombre de Dios y que le vas a servir, que vas a andar por las naciones. Y yo decía, este está loco, este se la fumó verde, perdónemele, o seca, o qué sé yo. Eh, ¿Cómo ese hombre me va a estar diciendo a mí que yo puedo ser alguien en la vida si vengo de una vida difícil, si estoy viviendo una vida difícil? Recuerdo que en ese entonces cuando fui a la iglesia, un amigo me dio posada donde vivir, porque me fui a la casa de mi mamá, que hoy por hoy es el ministro de alabanza de la iglesia donde yo pastoreo, Es de Kairos. mi amigo. Entonces, yo recuerdo que algo me decía, no pases, sentía bloques en mis pies, pero yo pasé, porque me había acordado de aquella voz que me dijo que no iba a morir. El pastor hizo el llamado. El evangelista hizo el llamado. Hace el llamado y usted Yo pasé pasa desde ese día hasta el día de hoy. Le sirvo al Señor. desde los 11 años. Sí, casi 12 iba a cumplir. Quiero hacer una pequeña pausa en esa parte, apóstol, porque usted tenía 11 años. ¿Cómo fue ese momento? Porque más de alguna persona tiene el mismo problema, ¿verdad? Y pasa por esa situación dolorosa de estar en un hospital. A mí me ha tocado andar en hospitales también, que en otra ocasión voy a contar la historia. Pero ¿cómo fue ese proceso, ese tiempo, cuando Dios le habla? ¿Qué sintió? Porque ya hay varias personas que se han sentado en esa silla y han hablado cómo Dios les ha hablado, ya sea por visiones, sueños, y es indescriptible, ellos no lo pueden describir. Porque me imagino que Dios se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta de diferentes formas cuando un hombre de Dios habla, que dice, perdón, Dios me está hablando, no precisamente puede ser todo el tiempo que Dios te esté hablando audiblemente. Puede hablarte la mente, el corazón. Pero yo he escuchado la voz de Dios audiblemente varias veces y sí te puedo explicar algo, una similitud en la voz de Dios, y es que es dulce, es apacible, es dulce, te enamora. Sientes tú que cuando escuchas esa voz literalmente sientes el amor. Así te lo puedo. Es parte de lo que yo puedo escribir, que aunque pueda tener muchas virtudes la voz de Dios, o pueda sentirse en muchas formas, pero así la sentí yo, como una voz de amor, de misericordia. Le trajo paz en ese momento, Oh, en medio del dolor. sí. Por eso yo digo, cuando alguien dice Dios me habló y anda más confundido que que a saber quién, no, Dios no te habló, es mentira. Cuando Dios te habla, te va a dar una claridad acerca de lo que te está diciendo. Porque la Biblia dice, la palabra escritura es clara, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces la voz de Dios es así. La voz de Dios no te va a confundir. Es que yo escucho la voz de Dios, estoy confundido. No, la voz de Dios te va a dar una claridad. Si yo era un niño que estaba entrando a la adolescencia y desde ese día entendí que tenía que rendir mi vida a Dios. Pero ya te voy a decir por qué. Porque hice un acuerdo con Él. O sea que no fue solo decir, ah, Señor, aquí voy. No, no, no.
yo hice un acuerdo con él o él hizo un acuerdo conmigo, como podamos verlo. Yo sabía que tenía algo. Yo sabía que escuchaba un médico que decía, él no va a llegar muy lejos. Él, póngale que no va a llegar de aquí a más de 4 o 5 años. Porque yo estaba en una etapa de desarrollo. Entonces el cuerpo iba a crecer. Y el asunto de los médicos, que los médicos decían, o el corazón se queda muy chico, o el corazón se hace muy grande. Entonces, cuando yo escuché eso, decidí nunca más ir a un médico. Y me senté una noche y hablé con Dios. E hicimos un trato. Y el trato del Señor, si tú me das vida, yo te voy a servir todo el resto de mi vida. Pero no como por miedo, no como auxilio, tírenme el Salvavidas. salvavidas, no, por amor. O sea, quiero servirte. O sea, si tú me das algo con una herramienta con que yo te pueda servir, yo te voy a servir todo el resto de mi vida. Y ese, créeme lo que hasta el día de hoy es mi pasión más grande. Aprendí a vivir mis días como el último. Aprendí a vivir mis días como... aprendí a sonreír, aprendí a enojarme, aprendí a alegrarme, aprendí a fracasar. Porque se tiene que aprender hasta fracasar, o sea, aceptar el fracaso. Tenés que aprenderlo. O sea, no lo lograste hoy. ¿Está bien? Si mañana te levantas, puedes tener otra oportunidad para intentarlo. Así es. Y ahora bien, hace el trato con Dios. Pero ¿cómo se da cuenta usted de que fue sano? Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es que le toque enfrentarse a ir al doctor. O nunca vuelve a ir a un doctor. ¿Cómo hace ese proceso? Sí, porque seguí recayendo en varias ocasiones. Okay. Tal vez no tan cercanas, tan repetitivas. Pero es que el Señor me sanó hace 5 años. 5 años. Tengo 35 años, voy a cumplir. El Señor me sanó hace 5 años. No me interesaba el milagro. O sea, yo no servía a Dios por el milagro. Servía a Dios porque hice el mejor acuerdo de mi vida. Con el mejor abogado. Con el que nunca pierde una batalla. Y llamo tenerlo de mi lado. Eso es todo. O sea, como hace 5 años me dijeron que estoy sano, o me pudieran decir otra cosa mañana, no me afecta. Porque cuántos testimonios podemos ver que gente que se identifica hoy, que Dios solo lee el milagro y se aparta de él. ¿Verdad? Entonces no hagas acuerdos con Dios por milagros. O sea, sino por el que hace el milagro. Por el que produce el milagro. Con él, ámalo, búscalo. Entonces ahí el Señor hizo algo grande. Entré a la iglesia, el Señor me aceptó, yo lo acepté a él. Y yo recuerdo que está el primer amor. Y yo decía, pero que él puede servir al Señor. Entonces yo recuerdo que identifiqué en el pastor y yo le dije, pastor, yo quiero servir a Dios. ¿Será que usted me presta las llaves de la iglesia? Yo quiero venir a barrer y a trapear la iglesia. Que fue la misma iglesia donde Sí, el evangelista correcto, le profetizó. Ahí. Ahí mismo. Entonces, para mí era una pasión ir todos los días a trapear la iglesia. Me sentía parte de, importante, que estaba haciendo algo por lo que yo había hecho el acuerdo con Dios. Entonces, así comenzó, hasta que el ministro de alabanza, porque en esa iglesia había un ministro a tiempo completo, trabajaba en la obra de Dios, estaba tocando el piano. Y yo miraba que él todas las mañanas y yo trapeaba. Me decía, hermano, yo siempre lo veo a usted aquí. Qué bonito, me alegro. ¿A usted le gustaría servir algo más en la iglesia? Pues me encanta, me fascina cómo usted canta. Venga, yo le voy a enseñar a cantar. Él me enseñó. Tenía la voz, como cualquiera la escuchaba hoy. Una vocecilla de niño, pero el Señor me dio un llamado. Y una arma y una llave que se llama adoración. Luego tuve que trasladarme a vivir a otro sector de otra colonia del sector, perdón, donde tú ya no puedes entrar, porque sabemos cómo es el tema. Si eres de un barrio donde hay cierta pandilla a la otra, tú ya no puedes. Entonces, esas fueron una de las cosas que me dolió más, porque tuve que dejar la iglesia, pero no dejar de servir a Dios. Una iglesia muy grande, tenía jóvenes, amigos, y me fui a una galera de una obra que venía comenzando, piso de tierra, galera, y ahí comenzó el ministerio de lo que hoy soy en la cuestión de la alabanza y la adoración, porque allá no había quien lo hiciera. Entonces, a veces Dios te mueve de lugares, del confort, y no te das cuenta que lo que Dios hace es transicionarte donde hay una necesidad, donde vas a desarrollarte. Y desde ahí hasta el día de hoy. Sí, creo que esa parte de
Lo que hablábamos hace un ratito de que todo el mundo se quiere montar a la ola, ¿verdad? Ya cuando las cosas ya están montadas, porque es más fácil. Pero comenzar de cero no es fácil. Pero sabemos que con el apoyo de Dios, bueno, las cosas se dan, ¿verdad? Y Él mismo va dando la pauta y Él va abriendo las sendas y Él va abriendo las puertas que son necesarias para que su voluntad se haga en todo caso. Y usted, bueno, pasa su adolescencia, hace ese trato con Dios, escucha su voz, ¿verdad? Que trae esa paz. Eh, Imagino que se casa, tiene sus hijos. ¿Cómo llega esa parte del matrimonio? Yo comienzo el pastorado soltero. Comienzo el pastorado soltero rehusándome a ser pastor. Yo dije, Señor, te puedo servir como ministro de alabanza toda la vida. Pero luego llega el punto donde el Señor te vuelve a acordar y te vuelve a enseñar el papel que firmaste, va. Y el acuerdo, comienzo a pastorear en la locura. Siempre he sido alguien innovador, impulsador, me fascinan los desafíos. Dios me llama al pastorado, eh, me dice, me da la bendición y me dice, alguien me regala una cantidad de decía. Yo estaba rehusado y una muy buena amiga mía, que hasta el día de hoy es muy buena amiga mía, me dijo, el Señor me habló que usted tiene que levantar la obra y que no tiene que ser cobarde. Y me dijo con estas palabras, hágase hombre. Y me dijo, Dios así me dijo que le dijera. Yo le voy a regalar esta silla, me regaló como 14 15 sillas, un parlantito como con lo que practican la guitarra y un piano que nunca lo soltaba yo que era mío, que le funcionaban como 10 teclas y las demás estaban malas. Pero usted va a levantar una obra y así comenzó el Ministerio Kairos en frente a la empacadora Continental aquí en San Pedro Sula, creo que es barrio La Granja. Fui a un barrio donde no conocía a nadie, rentamos un local donde no había gente y así comenzó el Kairos. Nos empezamos a ganar las primeras personas de la cuadra y a través de esas personas vinieron todas. Y así hemos ido creciendo. Por hoy el ministerio está en la colonia de Buenos Aires, aquí en San Pedro Sula. Pero bueno, en esa etapa el Señor me da la bendición de una tremenda mujer de Dios que es mi esposa, una profeta, una mujer con un diseño y con unas palabras tremendas. Eh, Nos casamos. Vienen desafíos en la vida, porque no es lo mismo estar solo, no es lo mismo eh, llevar la obra solo a que ya venga alguien más. Pero créeme que, amado, que fue algo que vino a fundamentar mi ministerio, mi vida. De dos polos contrarios, o sea, estilos de vida completamente diferentes. Ella abogada, preparada, Preparada. una mujer con un estilo de vida diferente, con un hombre que simplemente tiene sueños y mucha fe. Pero hemos logrado alcanzar cosas que nunca nos imaginamos alcanzar. Eh, Recuerdo que aún yo, recién casado, todavía estoy enfermo y todavía sufro y padezco de síntomas que me aquejan diariamente porque lo que pasaba es que yo podía estar contigo hablando aquí y de repente, ¡pum!, Desmayaba. me desvanecía o literalmente me quiero ir, ya no tengo fuerzas, solo quiero acostarme. O sea, era algo bien horrible. Era una vida que en lo natural era bien, bien fuerte. Entonces ahí comenzó todo, porque ahí comencé a vivir la experiencia de Dios, para hablar acerca del milagro. Tenía creo que 2 meses de casado, para un mes de septiembre fue. Eh, Cuando yo me caso con mi esposa, yo le digo, mira amor, vos sabes que yo soy de los que trabajo de noche. Me fascina trabajar de noche. Yo puedo estar trabajando en video, en producción, cualquier cosa de noche. Son las 5, me agarra a las 6 de la mañana y yo trabajando. Pero no me hagas que me levante temprano. Para mí es difícil. Entonces yo cuando me casé con ella, le dije, mira mi amorcito, yo te ayudo con los niños y todo en irlos a dejar, en irlos a traer a la escuela, pero irlos a dejar, ¿no? Entonces fue el acuerdo. Pero una mañana inusual, me desperté muy temprano. Y ella se asustó, amor, ¿qué haces temprano? Hoy voy a ir a dejar los niños. Fui a dejar los niños a la escuela. Al regreso me acuerdo que mi suegra, porque mi suegra siempre nos ha apoyado en la casa, está con mi esposa platicando en el comedor tomándose una taza de café. El comedor estaba pegado al cuarto principal. Yo llego y me acuesto, le digo, amor, voy a descansar. Ya fui a dejar los niños. Prendo el televisor, estaba viendo unas noticias que son las famosas de acá. No voy a mencionar no, pero no da patrocinio. Eh, Me quedé acostado y me cayó un sueño tan profundo.
Y en el sueño profundo yo comienzo a sentir un dolor profundo en el corazón, pero un dolor desgarrador que nunca lo he sentido. Siento como que una estaca entra a mi corazón, como que me meten un cuchillo. Entonces cuando yo siento ese dolor, yo pego un grito. Yo grito literalmente, un grito estremecedor y me levanto y quedo sentado. Yo sigo escuchando a mi esposa, a mi suegra platicando, porque yo cerré la puerta, pero entre la pared se escuchaba. Y yo empiezo a gritar que no aguanto el dolor. Pero cuando yo me quiero bajar de la cama y volteo a ver atrás, mi cuerpo está tirado. Literal, no estoy aquí para que la gente lo crea. Yo lo viví y eso nadie me lo va a quitar. Cuando yo volteo a ver hacia atrás, que estoy sentado, por eso en Google hay una imagen, que tal vez tú la buscas luego, donde se ve el alma saliendo del cuerpo, donde la persona, literal, es así. Yo cuando vi esa imagen me impactó porque yo lo vi. Yo veo mi cuerpo pálido, eh, totalmente muerto. Entonces, como yo en este camino he preparado a mucha gente a punto de morir, incluso sus últimos suspiros, les he hablado la palabra, el mensaje. Entonces, yo ya sé cómo es ese nivel de desarrollo de la muerte. Entonces, yo le digo, yo corro, yo dije, ya me morí. Pero oíme, amado, nadie se quiere morir. Nadie. Entonces, yo corro y yo le empiezo a gritar a mi esposa y yo la sigo escuchando. Eso es natural cuando alguien muere y está allí. Todavía su presencia está ahí, escuchando, viendo las reacciones de la gente, se ven. Entonces yo corro al escuchar que no, me bajo de la cama, mi cuerpo transfigurado en un espíritu. Yo quiero agarrar el llavín de la puerta, el llavín de la puerta y se me va la mano. No puedo, porque el cuerpo está tirado. Entonces yo me senté en la esquina de la cama. O sea, te digo porque ese espíritu, mi espíritu se transfiguró en un cuerpo. O sea, literalmente me veía, pero no era carne. Yo me senté a la orilla de la cama y yo sabía lo que venía. Aquí viene la pregunta más grande. ¿Quién me va a venir a traer? Esa es la pregunta del millón. Eso es fuerte, amado, créemelo. Yo hoy puedo hablarte con tanta legalidad de la muerte y puedo decirte que la muerte es como cuando esas cámaras se apaguen o esta luz que nos ilumina. Así. Puedes tener 1 millón de planes. Puedes decir, eh, planificar las vacaciones de tu vida. No hay garantía que vas a llegar. Yo creo que lo más importante es disfrutar tu hoy. ¿Cuánta gente hoy en día está perdiendo el tiempo? Claro, hay deudas, claro, hay compromisos. Y perdemos esos pocos tiempos y espacios donde puedes disfrutarlo. Ahí lo aprendí yo. Entonces yo digo, bueno, ¿quién me va a venir a traer? Sí, imagínate hasta dónde va. Pastor, pero usted tenía que tener seguridad. Oíme, yo me morí en el momento que menos pensé. No le dio tiempo de hacer nada. Oye, No dio tiempo de oíme, nada en el momento. amado, ¿qué podía saber yo que en el tiempo que me moría habían cosas que a Dios no le agradaban? Así es. Entonces, de repente yo me senté, pasaron unos minutos y algo me dijo, mira para el techo y el techo de mi casa se abrió en dos, como esos puentes de Estados Unidos. Y cuando yo veo que se abre, uy, Dios mío, dije yo ya me fui. Eh, el dolor de la familia, o sea, cuando esa persona, yo ahora me llené de esperanza cuando yo vi una luz resplandeciente bajar. Shh, y yo vi un gigante que se puso delante de mí con vestiduras blancas. No le vi el rostro, porque ponle que la cintura le llegaba al techo, pero el resplandor era muy inmenso. Y vi 2 personajes descender. 2 personas que yo conocí, que yo oré por ellos, que yo los preparé. Por eso, cuando hay gente que está agonizando y ve muertos, que ve a la mamá, ve al tío, a alguien, no, ya se va. Yo los vi y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces empecé a escuchar la voz de ese personaje, una voz de estruendo, y abrió sus manos de esta forma, y cuando las iba abriendo iba saliendo como un rollo de pantalla delante de mí, y era una pantalla literal, y me empezó a mostrar toda mi vida, pero a otro costado me mostraba un reloj que iba marcando los minutos.
Por eso yo te puedo decir exactamente cuánto tiempo estuve muerto, porque ese reloj iba marcando. Entonces en esa pantalla el Señor me mostró, ese personaje me mostró toda mi vida. Todo mi desarrollo que en pocos minutos te lo he tratado de contar a ti. De mi niñez, mi adolescencia. ¿Y qué estaba haciendo mal? ¿Y qué me hacía falta? Oíme, yo le estaba entregando mi vida al Señor y el Señor me dio a entender que no bastaba. Que tenía que darle más todavía. Entonces me mostró eso y yo dije, pero ¿por qué están ellos ahí? Y no te voy a mencionar nombres por respeto a sus familiares. Me dijo, es que yo te voy a mostrar a uno de ellos yo lo preparé en la palabra. Incluso eh, murió casi adorando. Al otro fui a orar por él al hospital Catarino y le hice la oración de fe. Entonces, ¿pero por qué el hermano está aquí? Porque te voy a mostrar que él sí está conmigo. ¿Y por qué está el otro hermano acá? Porque él no está conmigo, me dijo el Señor. Te lo traje transfigurado para que lo entiendas. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? Si los dos aceptaron al Señor, no me dijo, él me confesó del diente al labio, pero en su corazón nunca hubo perdón. Imagínate la falta de perdón lo que puede hacer perdernos la salvación. O sea, aquel sí confesó, pero como tardó que muriera un poquito, unos 4 o 5 días después, hubo algo que no. O sea, como que algo vino en esos días de nuevo, me imagino, y volvió a llenar su corazón. Entonces, eso me impactó a mí, me quebró. ¿Cómo nosotros podemos estar en una iglesia, también para el otro punto, y poder perder la salvación? ¿Verdad? Entonces, eso fue para mí algo, el Señor me mostró. Luego llegué a tener una paz en ese éxtasis que viví, en ese proceso que viví, que era una paz que es la que habla la escritura, donde no hay llanto, no hay dolor, literalmente la angustia se me fue. Y llegó un punto que yo no quería regresar, porque yo sentía algo tan maravilloso que en esta vida no se puede sentir, porque hay angustia, hay tribulación. Pero luego el Señor me dijo, tienes que volver porque no es tu hora todavía. Y en lo que Él me está diciendo eso, yo me siento a la orilla de la cama y me vuelve a caer un sueño. Hay sueños, no sé si a ti te ha pasado, que son tan profundos que tú quisieras levantarte y no puedes. Vuelvo a caer en ese sueño profundo, siento que me voy yendo y vuelvo a sentir el dolor de nuevo en el corazón. Entonces cuando yo grito del dolor de nuevo, vuelvo a pararme. Ahí está mi cuerpo. Fue donde el alma volvió a entrar. Porque duele cuando el alma sale y duele cuando el alma vuelve. Cuando yo grito, veo que mi esposa abre la puerta gritando, ¿qué pasa? Y yo, el dolor en el corazón. Yo recuerdo que estuve como unos 2 o 3 días que literalmente no podía levantarme de la cama porque, pues literalmente si mis órganos dejaron de funcionar. Muchos me podrán decir es mentira, loco, pero se los dejo a su criterio. Pero literalmente yo no podía parar porque yo sentía que todo me caía, no, casi no comía. O sea, todo fue un proceso para volver, ¿verdad? Y esa fue la experiencia donde yo morí. Eh, y luego más adelantito vi una experiencia que pensé que era la última en el proceso de... Bueno, tú me vas diciendo si vamos... No, es suyo el A ver, micrófono. en el proceso de una mañana, un lunes, nosotros tenemos lunes profético en nuestro servicio, yo recaigo y me empieza a suceder lo que el médico me dijo que me iba a suceder cuando ya iba a llegar a mi final. Se me empezó a dormir, no sentí muerto el cuerpo desde la... Iba subiendo, se iba a ir muriendo, muriendo hasta que cuando llegara aquí, la circulación va. Sí. Hasta ahí nomás. Entonces yo ya no sentía, le digo, amor, y mi esposa llorando, ya me toca irme, le digo, o sea, qué lindo que sentía que ahí sí Dios me estaba dando la oportunidad. De prepararse. Prepárate. Ya me voy, le digo yo, me estoy yendo. Eh, y me dijo, amor, pero ¿cómo? No, ya. Le dije, pero te voy a decir algo, no cortes el servicio. No suspendas el servicio, Dios necesita ser glorificado. Y si yo muero, pues tú tienes que entender que yo me voy con Él. Pero pues prepárate, predicar como una mujer de Dios. Y me acuerdo que mi esposa estaba preparándose, llorando, porque tenía a su esposo ahí tirado,
muriendo. Entonces yo le dije, mira, te voy a pedir un favor, complaceme la última cosa. Llévame a la iglesia, no quiero morir aquí. Quiero morir en el lugar donde... Por eso me encanta que la alabanza que dice, en el altar te conocí, en el altar me quedo. O sea, ahí conocí a Dios. Entonces me dijo, ok. Entonces me llevó a la oficina de la iglesia y me dijo, pero no te vas a mover de aquí, por favor, porque no estás bien. Y todos los líderes de la iglesia entraron a despedirse de mí, salían llorando porque me veían en mi estado. En la iglesia acostumbramos a adorar a Amado con todas las luces apagadas, solo las del altar encendidas. Entonces cuando la pastora empezó a adorar, yo le dije a los escuderos, llévenme, de escondida, llévenme de arrastra, me llevaron chineado, me sentaron en la primera fila. Mi esposa, yo vi una mujer de Dios como la veo hasta el día de hoy, pero ella empezó a predicar que el Señor era grande y en su casa había un problema. Él empezó a predicar de un Dios de milagro y en su casa necesitaba un milagro. Y ella dijo con esta palabra que nunca se me va a olvidar, ¿quién necesita un milagro en esta noche? Wow. Y empezó la gente a pasar al frente y yo le dije a los escuderos, llévenme de arrastra, yo quiero pasar al frente. Yo no vi a mi esposa, vi a la mujer de Dios y la gloria de Dios que estaba en ella. Luego me llevaron a la silla y en cuestiones de segundo empecé a sentir todo mi cuerpo de nuevo. Y yo dije, recibí mi milagro. Imagínate cuántos años tardaron todo el proceso. Y después de que ella predicó, le digo, déjame testificar. Y ella me dejó testificar. Y yo dije, el Señor me sanó. Yo sé que siento mi corazón nuevo. Ya no siento nada de lo que sentía antes. Pero yo mañana voy a ir donde el médico para que me hagan todos los exámenes. Y yo voy a venir el jueves, que es el próximo servicio en Kairos, con los exámenes y con la evidencia que Dios es un Dios de milagro. Y así fue. El siguiente día fui. Me empezó a hacer la doctora que me llevaba todo el proceso, electrocardiograma. Y yo cerré los ojos y yo le decía a los que les cuento el testimonio que yo cantaba una alabanza que dice, yo sé que tú mueves montañas, en mi mente, yo cantando con los ojos cerrados. Y yo escuchaba que qué impresor imprimía, creo que imprimió como unas 3, 4 veces. Y a la cuarta me dijo la doctora, no, levántese, me dijo, yo pensé que yo estaba haciendo las cosas mal. Pero he hecho como 3, 4 veces el resultado me sale que su corazón no tiene nada de lo que tenía antes. Pero no nos vamos a quedar así, le voy a mandar a hacer una radiografía, no sé, un análisis de tórax para que se vea, no sé si lo grande el corazón, no sé qué, ellos sabrán sus términos, porque no, es que hay una duda todavía, que cómo puede suceder eso. Me lo mandó a hacer, Amado, eh, me lo mandó a hacer y vuelvo de nuevo, me manda a hacer todos los exámenes generales y yo estoy sano. El siguiente día yo saltaba en el altar de mi iglesia. Pero si me preguntas, sigo viviendo el día como que fuera el último. Qué tremendo, qué impresionante, porque, bueno, yo estoy aquí anonadado, o sea, por la forma como lo explica tan detalladamente, cómo esa visitación de Dios se dio de esa forma, pues, o sea, y también, como le digo, cada persona que ha tenido revelación por parte de Dios, o Dios se le ha revelado de diferentes formas, y pues la forma que este tiene fue una forma un poco más detallada, a como otras personas lo han detallado, ¿verdad? Que no ha sido tan explícita. Qué bendición poder tener esa visión, si fue una visión, si fue un sueño, o como usted dice, si lo vivió, si usted lo vivió. No, lo mío no fue un sueño porque o sea, yo sabía. No, no mira que yo gritaba y escuchaba a la gente al otro lado. O sea, eso fue algo real. Eh, y el Señor, como te digo, cuando tú me dices de todo lo que yo he vivido me he hecho fuerte. Si tú me preguntas, y muchos de que quizás puedan ver esto van a decir que no soy perfecto, he cometido grandes errores, he fracasado en muchas cosas, pero es que no me detiene eso. Aún mis debilidades, mis faltas. No me interesa lo que la gente piensa de mí porque yo ya lo escuché a él primero. Y si es la crítica algo que me puede detener. El Señor me ha abierto muchas puertas hoy en día. Me ha dado el privilegio de conocer grandes hombres y mujeres de Dios. En febrero de este año, un 14 de febrero, estábamos con mi esposa cenando frente a la Torre Eiffel en París. Y yo me sonreía y ¿cómo se llama? Y yo le decía, amor, ¿quién iba a pensar que aquel joven, aquel niño que sufrió tantos desafíos iba a llegar hasta donde hemos llegado juntos? Entonces, para toda la gente que se está identificando con nosotros hoy,
No importa en qué etapa sea, el asunto es no te desesperes, porque el sistema de las personas de hoy en día es que todo lo quieren como microondas, no sé cómo se dirá en inglés. O sea, pones 5 minutos y ya está. No, es un proceso. El Señor me abrió las puertas de Europa del 2017 para acá. Yo voy a predicar, tengo agenda ya, mi esposa. O sea, llegar a esos países donde hemos estado en muchos países en Europa, llevando el mensaje con un idioma, con otro idioma, o sea, llevando el mensaje. O sea, cuando te digo lo que pasó en febrero es con humildad en mi corazón, como seguir agarrando esa fuerza, podemos llegar más lejos hasta donde, un hijo espiritual me dijo, muchas veces nosotros decimos, no es que voy a llegar hasta donde Dios quiera, no, Dios siempre va a querer cosas grandes para nosotros. Vamos a llegar hasta donde nosotros queremos llegar. Si te dejas vencer por el dolor, ahí vas a quedar. Si te dejas vencer por lo que piensan de ti, hasta ahí nomás vas a quedar. Dios contigo son los únicos formadores de tu futuro, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día trabajamos con jóvenes, amamos hacer ayudas sociales, ayudar al que no tiene, sacar de donde no tenemos para darle al que lo necesita. Yo amo eso. Yo amo hacer cosas masivas, escuchar jóvenes que sus vidas son transformadas, créemelo. Entonces, hoy he podido llegar tan lejos, he podido disfrutar de tantas cosas. No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a hablar de la muerte. Y yo pienso que no sé si el día que yo me muera esto va a quedar como un recuerdo, pero para que la gente lo vea y lo viva. Cuando yo me muera, yo no quiero una lápida que diga gran hombre de Dios y aquel montón de palabras. Yo quiero saber de que hubo un legado en miles de personas que escucharon a través de ese hombre. Dios hizo algo. Dios transformó, fue el vehículo. Eso va a ser lo más satisfactorio. Amén. Apóstol, para dar un poquito más en el detalle del proceso que tuvo durante, siguió con los síntomas de la enfermedad, porque cualquiera puede haber flaqueado, ¿no? Usted decir, no, Dios ya no me quiere y yo sigo enfermo. ¿Y cómo le hizo? O sea, alguna parte de la Biblia que leyó para poder tener fuerza, porque muchos pudieron haber flaqueado y decir, no, ya no le creo a Dios porque sigo enfermo y ya no le voy a servir. O Dios es malo porque me está haciendo sufrir. Sí, cabal, o sea, usted lo pudo haber hecho de esa forma, pero usted siguió adelante confiando en la palabra y el trato que usted había hecho con Dios. Entonces, ¿cómo hizo en ese punto cada vez que a usted le venían los dolores, cada vez que le venían los síntomas? O sea, ¿qué se le venía a la cabeza? Le voy a dar una llave, es fácil. Vi a Dios desde el día cero en mi vida. O sea, si Dios me hubiera querido llevar, me hubiera llevado, si no le hubiera servido, o no fuera un propósito. Si Dios me sostuvo ayer, me va a sostener hoy, mañana. Soy un loco aferrado a la fe. Es que para poderte explicar profundamente tendría la gente que entender eso a nivel de fe. Es que no te puedo decir yo, sería mentiroso decirte, tampoco quiero ser un fanfarrón, no, porque no para nada soy el más súper espiritual, no. Como dijo aquel, yo soy uno de los primeros pecadores. Pero es que en ningún momento pensé y dudé de que, o me quejé de Dios. Porque es que si el día que me regalaba era un regalo, para mí era felicidad. No sé si me explico. El problema es que hoy la gente se enfoca en que Dios no lo quiere, en que Dios no lo ama, y no aprende a disfrutar. Disfrutar si te quedan 5, 20, 10. Disfrutarlo. Y no ser como aquel hombre que recuerda que llegó el profeta y le dijo, dice el Señor que alistes tu casa porque vas a morir. Y cuando se fue, dice que el hombre empezó a ponerle a Dios todo lo que él hacía. Entonces el Señor le volvió al profeta y dile que le voy a dar un par de años más. Pero ¿qué pasó en esos años que Dios le dio ese hombre? No fueron años para bien. Mejor se lo hubiera llevado en esa temporada. Entonces yo creo que nosotros debemos de entender eso. Que si Dios te da una oportunidad, disfrútala. Entonces, en esa etapa, te puedo decir de que mi única fortaleza era Dios. O sea, yo siempre miro al cielo y digo, tú dijiste que me ibas a sostener. Tú dijiste que me ibas a ayudar. Hoy por hoy estamos programando grandes proyectos. Hemos hecho grandes proyectos. Hemos avanzado en pura fe. O sea, mi vida, mi casa y todo lo que vos me ves y lo que yo puedo hacer hoy se llama fe y un Dios que sí cumple. Eso es todo. Sí, porque me gusta ponerme del otro lado porque yo me imagino dos planos. El plano donde usted es su último día y puede hacer lo que a usted se le pegue la regalada gana, como decimos nosotros.
y tiene el otro plano donde usted decide servir al Señor. Entonces creo que ahí se pudo haber sentido como entre la espada y la pared y decir, no, es mi último día de vida, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero usted viene y dice, no, yo decido servirle a Dios porque hay una promesa de parte de Él. Entonces por eso le hacía la pregunta, ¿cómo poderse sostener firme? Y usted lo acaba de decir, que es la fe. Es la fe. Sí, amo. Mira, si tú me dices, el pastor Jonathan, está este proyecto, te lanzas, tienes de plata, yo no tengo una plata, pero crees conmigo, yo creo que lo vamos a ver. Y te digo que lo vamos a ver y el siguiente día nos sentamos en un café y yo te digo, viste que Dios sí lo hizo, me fascina. O sea, para mí es un deleite, un reto en mi vida propia, ver a Dios actuando en mi vida, o actuando a mi alrededor, en los míos, ¿verdad? Pero eso es algo o sea, si ya te vas a morir, si ya te dieron una mala noticia, aférrate, como decía aquí Alabanza, aférrate a la fe. Y eso va a hacer fluir. Si tienes proyectos que no han salido todavía, aférrate a la fe. Deja tu humanidad, deja tu intelectualidad. Simplemente solo úsalas como una herramienta para llegar a donde Dios te quiere llevar. Y nada, para mí la fe es un océano, métete. Para mí la fe es, Dios te tira de un avión sin paracaídas y no te vas a morir. Va a abrirse antes de que llegues al suelo. Se va a abrir porque se va a abrir. Así es la fe para mí. Amén, amén. Apóstol, y viene el proceso, bueno, se casó, ¿verdad? Tuvo el milagro del Señor a los 30 años, me dijo, ¿verdad? Tiene 35 años. Y viene después, él testifica en la iglesia y comienza, bueno, su ministerio había comenzado y ya está ahora donde está. O sigue en el mismo lugar o No, ya... ahí rentábamos, hoy construimos iglesias, luego de tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia tuve la iglesia en el garaje de mi casa. Abrimos todo lo que es la fundición del terreno y yo iba a orar y yo miraba por la segunda planta de la casa del terreno y decía, Señor, ¿cuándo va a suceder que yo voy a abrir esta ventana y voy a ver la iglesia al otro lado? Em, ¿Cómo se llama? Y en 17 días Dios nos dio la bendición para construir el templo. O sea, en 17 días. Hoy por hoy pues tenemos una casa, la que amamos y no puedo decir que es la mejor, pero es la que nosotros amamos y donde Él habita. Como te digo, eh, le he entregado mi juventud y toda mi vida al Señor. Es más, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de servirle toda mi vida. Porque hay que parecer egoísta, le he dado a Dios. No, Él me dio a mí la oportunidad. Pero también bueno, dentro de la palabra dice que Él toca la puerta, ¿verdad? Y si tú le abres, dice, Él entrará y comerá contigo, pues como a su amigo. Entonces creo que también muchas personas que el Señor a veces está ahí, va a tocar la puerta y tocando la puerta. Y muchas veces tenemos el corazón con callo, ¿verdad? Está endurecido y necesitamos tener un corazón de carne para que el Señor pueda sembrar su palabra. Y ahora, pastor, ¿qué planes hay en este tiempo? Hay proyectos muy grandes. Eh, Hoy, en estos próximos meses, abrimos un sueño que es parte ministerialmente con mi esposa y mi vida, un centro de alcance por mi futuro, que va a alcanzar a muchos jóvenes o a toda la gente que desee. Y es un centro de alcance para capacitar a personas en oficios, gratuitamente. Electricidad, Electricidad, bañería. refrigeración, panadería, o sea, tenemos ese sueño. Gracias a Dios, pues hay personas que nos están apoyando y todo el que desee puede hacerlo, sin fin de ganar nada, porque hoy que un joven pueda prepararse, ponle en refrigeración, que es la primera base que vamos a comenzar, ¿cuánto cuesta? Sí, es caro. Solo se les va a requerir su uniforme nada más y que sean responsables. De ahí nosotros estamos tocando puertas para poder proveerles todo. Y que, eh, porque este proyecto nace en mí, en la vida de mi esposa, basado en Hechos capítulo 3. Dice que Pedro y Juan subían de un gran avivamiento, que de hecho dos de la llenura del Espíritu Santo, al templo de la Hermosa, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y hay un paralítico y le está pidiendo limosna. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Si nos vamos a los términos, ¿quién era Pedro? Un empresario de la pesca. Así es. O sea que porque Pedro dejó de pescar, no creo que no dejó de producir. ¿Quién era Juan? Sí andaban plata.
O sea, sí tenían, pero hoy en día hay gente que quiere que Dios les esté cubriendo el milagro de darle un plato de comida. Dios, ese es un rema en mí, yo lo he predicado muchas veces. No le pidas a Dios que te saque de un problema, sino pídele a Dios que te cambie la vida. Porque hoy podemos darle a alguien en la calle un plato de comida y lo que le hacemos es matarle el hambre un ratito. Entonces, el centro de alcance no va a ser matarle el hambre a alguien, sino darle una herramienta que ellos puedan ser alguien en esta vida. Un oficio, un trabajo, poderse desarrollar. Y enseñarles a pescar en vez de darle el pescado, frito. Ay, correcto. Así, cabal. Apóstol, ya para más o menos ya ir cerrando el episodio, que la verdad que está muy buena la plática. Gracias. Con un testimonio poderoso suyo. Me gustaría que nos compartiera una palabra. Yo sé que hay muchas personas que se van a identificar, ¿verdad? Con su testimonio, con esa visitación del Señor que tuvo, con el proceso que tuvo con la enfermedad, el milagro que Dios le regaló de sanarlo. Muchas personas en el mundo tienen el problema así como el que tiene usted y peores problemas, ¿verdad? Los que tiene usted y yo. Entonces, ¿qué palabra le puede compartir a esas personas que nos escuchan, que nos ven, para que puedan tener esa paz que usted sintió? Bueno, sobre todo, rodearte de gente que te va a incentivar y que te va a inyectar fe y decirte que yo me identifico como aquella mujer del flujo de sangre que estuvo durante 12 años con el flujo. Dice que gastó todo, tocó las puertas que tenía que tocar, pero ella entendió y dijo que el maestro iba a pasar. Quizás tú abriste este en vivo o abriste este video y Jesús está pasando por aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es vencer el desafío de lo de afuera. Porque lo que te está matando no tanto, muchas veces has vencido lo de adentro porque puedes mantener un dolor o sobrellevar algo. Pero siempre es qué deje de hacer, qué piensa la gente de mí, a dónde voy a terminar. Yo te voy a decir en esta hora, aquella mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto del maestro. O sea, hay puntos importantes en esta enseñanza. Una mujer con flujo de sangre no podía estar cerca de nadie. Tenía que ser excluida mientras su flujo se le secara. Esta mujer tenía 12 años de estar en el repudio. 12 años de estar apartada, de estar excluida a un ambiente normal. Esta mujer se cansó y dijo, no me importa si es mi último día de vida, no me importa si es mi último intento, pero yo voy a tocar el borde del manto del maestro y yo sé que si lo toco voy a ser sana. Y aquella mujer tocó el borde del manto y Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos le dijeron, maestro, pero si la multitud te aprieta y tú has dicho, todo el mundo te viene tocando. No, le digo Jesús, es que ustedes me pueden venir tocando desde hace 5 cuadras, pero el que me tocó ahora sacó lo que ustedes no han sacado en todo este tiempo que me han conocido. Un milagro. Entonces, yo quiero dejarte esta palabra. Disfruta los mejores días de tu vida. No porque te vayas a morir, sino porque aprende a vivir así y vas a tener mucho éxito. No te van a dar miedo los desafíos. Dios va a estar contigo. Lógicamente, abre las puertas de tu corazón al Señor y deja que Él entre. Puedes estar padeciendo cáncer, tumores, algo terminal. El dolor está ahí porque yo adoraba con alabanzas de milagro y sentía el dolor. Pero es eso, donde tienes que vencer esta carne y saber que esta carne no te gobierna, no te manda. Que el que te manda y va a ser fiel fue el que te dio la palabra. Es duro decir soy sano cuando tienes el dolor, pero tienes que profetizar y celebrar el milagro antes que suceda. Aquella mujer dijo, yo sé que voy a recibir un milagro sin haberlo recibido. Estaba celebrando. Entonces yo te voy a decir esta hora. Cree en el Señor Jesucristo y serás sano y salvo tú y toda tu casa. ¿No es tiempo de llorar? Yo siempre digo, lávate la cara, maquíllate mujer, arréglate hombre y sonríe. Sal, ve, come, disfruta, ama a tus hijos, tu familia. Sal un momento, deja el afán, porque todo se va a terminar y nadie te garantiza que lo vas a poder culminar. Así que aprende a vivirlo. No te digo que seas irresponsable, no te digo que dejes sueño, no. Pero aprende a pensar en Dios y en ti mismo. Y vas a tener mucho éxito y mucha victoria. Amén y amén y amén. Gracias, apóstol, por estar con nosotros. Bueno, posiblemente lo esperemos en otro episodio. Está muy buena la plática. Gracias por su tiempo. Amigos, les damos gracias porque les agradezco por quedarse con nosotros hasta el final. Compartan, ¿verdad?, todas nuestras redes sociales, plataformas de podcast. Y de igual forma, les repito, si alguien se siente identificado con el testimonio del apóstol
o cualquiera de las personas que pasa por esa silla, no duden en escribir a nuestras redes sociales, que nosotros con todo el gusto del mundo los vamos a poner en contacto con cada uno de los ministros para que se ore por ustedes. Así que les agradezco por su tiempo de nuevo. Y recuerden, amigos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.